Se inició la llegada a la reserva, que no era reserva, era una finca que se compramos con Claudia y mis dos hijos después de ser desplazados por la coca de los llanos orientales. Se vendió la finca en los llanos y se compró una finquita en Cabrera, Cundinamarca, de Núñez. ¿Por qué llegamos allá? Porque una hermana de Claudia había comprado una finca anteriormente y habíamos conocido un sitio y nos había parecido unos bosques muy lindos. Y estaba dentro de las posibilidades económicas. Se compraron dos finquitas primero, una de 6 hectáreas y una de 19. Sin carretera, sin luz, mucha agua, por todas partes. Y se inició una vida de familia de fincas, sembrando lulos para sobrevivir. Los niños fueron al colegio de bachiller en Cabrera. Y en esta etapa empezaron a llegar amigos a visitarnos, distintos tipos de personas. Que quería salir de la ciudad, no tenía les daba jartera ir a otras partes. Fue interesante ver una montaña de esas iban y empezaron a pensar que era muy lindo eso, que eso valía la pena entre todos, que eso era que cuidarlo. Y entre esos llegaron los Beatriz Gaviria y llegó Juan Manuel y llegó Mario más tarde. Mario se demoró en llegar, no, Catalina, llegó un tío suyo, Peto, también fue de los primeros que fue a conocer. Y estos decidimos empezar a hacer una reserva y comprar otras fincas cerquita, que eran posibles de comprar. Llegó Gabriel Quiroga y Marisol y Emilio, y compraron entonces otra. Y ya fue creciendo, pero era una reserva sola y no había nada. Nosotros llegamos al Sumapaz, a mi modo de ver, por un azar. Claro que en eso hay discrepancias. Luz Beatriz Gaviria te diría, nosotros llegamos porque había un plan de que allí realmente había unos valores genéticos que había que conservar. Para mí fue un poco espontáneo, una cadena de sucesos que hicieron que nosotros nos fijáramos en esa tierra y que llegáramos a esa tierra. Empezando, claro está, por Andrés Dávila y Claudia Ángel, que fueron los primeros que llegaron. Cuando ellos nos contaron que había una riqueza ambiental enorme, nosotros fuimos y exclamamos, ¡oh! Pero si esto es un banco genético, ¿qué cantidad de especies? ¿Qué cantidad de diversidad? ¿Qué cantidad de agua? Después nos enteramos de que esa era el agua prevista para el desarrollo de Bogotá, Distrito Capital. A raíz de eso, resolvimos proteger esos recursos, proteger esa tierra, y estuvimos con mucha suerte porque los campesinos, habitantes y pobladores no tenían un pedacito de tierra y no tenían mucha tierra. La mayoría de ellas sin títulos. Entonces ellos podían venderte la tierra sin que ellos quedaran desprotegidos de su tierra. Ellos tenían tierra. Y empezamos con la idea de la conservación y empezamos con la idea de una organización para conservar ese patrimonio natural. Y pensamos también desarrollar el elemento social y la paz. Y por eso el nombre mismo empezó hablando de paz. Nuestro nombre es Reserva Natural Suma Raya Paz. Suma Paz. Que hace alusión al nombre de la región que es Sumapaz, pero que también en el caso nuestro habla de suma paz. Suma, máxima paz. La región de Núñez es una región pobre, demasiado pobre, no había trabajo. Allá lo que había era destrucción porque todos eran taladores, nómadas de tumbadores de madera y matando los animales, destruyendo todo, mejor dicho. Y fue muy difícil el parar todo aquel proceso. Eso se demoró un poco de años, inclusive nos ofrecieron pues hasta que si lleguemos jodiendo nos echaban bala y bueno. Es pegado al Tolima, el Huila, el Meta, y Cundinamarca es una estrella fluvial maravillosa. Le sale agua no solamente para el río nuestro que nos toca Sumapaz, sino es una estrella fluvial que vas a mostrar en algunos mapas cómo salen hacia los llanos, hacia el Huila, hacia Bogotá, hacia todas partes. Ríos serios, no agüita,
harta agua. Al llegar al Sumapaz, nosotros en ese momento no teníamos muy claro que estábamos conservando una fábrica de agua y que era una fábrica de agua nuestra propuesta de conservación, sino que simplemente queríamos conservar unos bosques que sabíamos que eran fundamentales para la existencia de esas fuentes de agua, pero fue a través de conversar con los campesinos y de investigar la historia del poblamiento y el cambio del paisaje en esa región que empezamos a entender que estábamos parados en una fábrica de agua que tenía unas dimensiones especiales y que tenía unos pobladores con una cultura específica, con una historia política y social específica, que eran todos parientes entre ellos. En el año 94 hicimos una investigación con Mario Calderón, Elsa Alvarado y pues todos los compañeros de la reserva sobre la historia del poblamiento y el cambio del paisaje en la región. La hicimos capacitando investigadores locales, es decir, enseñándole a jóvenes de la misma comunidad a entrevistar a sus abuelos y a sus primos y a sus tíos y a los viejos que poblaban las veredas, para que ellos les contaran cómo era el paisaje, cómo eran los árboles que habían antes cuando ellos llegaron a esa región, y ese paisaje cómo se fue transformando y cómo se fue transformando en la medida en que fueron sucediendo los procesos políticos y sociales y económicos del país. El Sumapaz es muy interesante porque casi todos los pobladores son migrantes, de alguna manera han venido de un lugar a otro, han sido colonos. Y esos colonos han ido poblando los distintos territorios y ellos desarrollaron unas estrategias de supervivencia muy particulares asociadas a la explotación de los recursos naturales. Una manera de ellos organizarse para defender la propiedad de la tierra desde los años 30 durante todo el siglo XX fue construyendo sindicatos, construyendo organizaciones, y muchas de ellas apoyadas por el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista trabajó un elemento que es interesante de analizar. Los educaba en círculos, tenían círculos de estudio donde ellos estudiaban y trabajaban. Eso les dio un elemento de todas maneras de educación que los hace superiores a veces comparativamente con otros grupos campesinos, digamos, de menos desarrollo político y de menos conciencia política. Ahora, también tenía sus problemas y sus restricciones, porque los encasillaba, digamos, dentro de ciertos esquemas, dentro de ciertas estructuras, y les quedaba un poquito más difícil mirar posiciones más libertarias y más libres. Pero de todas maneras es una comunidad campesina educada políticamente, que es lo que quiero decir. Esos conflictos por la tierra después se volvieron conflictos por los recursos naturales, y así sucesivamente ha ido variando, y en este momento, digamos, lo que ellos piden es propiedad sobre el agua, poder disfrutar de ese bien que ellos sienten que en un momento va a ser arrebatado por Bogotá sin ninguna compensación económica, sin una compensación y un proceso de equidad social. Ellos están preocupados por los procesos de paz, por los procesos de apertura política, donde puedan pensar diverso, donde puedan pensar distinto y no sean encarcelados, castigados, desaparecidos. Todo el río Sumapaz se alimenta a Melgar, Girardot y el río Magdalena. Y lo que pasa es que cuando cae el río Sumapaz, que es donde nosotros estamos, es el nacimiento del río Sumapaz, el nacimiento, todas las quebraditas que forman el gran río Sumapaz. Apenas cae el Magdalena, a los 2 kilómetros cae el río Bogotá. Entonces el agua que baja es relativamente limpia, digamos. Melgar ya la ensuciado un poquito. Los pueblitos de arriba no son significativos, Pandio, Cabreras no, ensucian un poco, pero no una sola creciente limpia, un río de eso. Abajo sí ya se daña, apenas llega el río Magdalena y ya se pierde todo. Allá nunca había verano, siempre había agua. Entonces ahí nos dimos cuenta del valor del agua.
empezamos a reforestar un poco unas quebraditas, pero básicamente no había que reforestar nada, era que cuidar lo que había, ya estaban los bosques nativos en perfecto estado, no había que hacer nada más. Y pues una vez que empezamos a analizarla, empezaron a ir científicos y botánicos y señores que empezamos a medir la cantidad de agua que producíamos ahí, eran toneladas de agua por minuto. Empezamos a trabajar con los campesinos y a capacitar a los campesinos para entre todos entender cómo podíamos hacer una propuesta de un laboratorio ambiental de paz que fuera una fábrica de agua y en donde a la gente, a los habitantes de esa región, que son todos primos y parientes entre ellos, se les pagara por ser productores de agua, que es lo que llamamos el pago por la producción de servicios ambientales, y pudieran tener como, de alguna manera, como una economía cerrada en donde hubiera zonas productoras de comida, y de esas zonas productoras de comida se llevara la comida a las zonas de páramo para que en el páramo no tuvieran que quemar el páramo y al quemar para sembrar papas, sino que pudieran conservar el frailejón y conservar el páramo. La cuenca de la Orinoquía pues también son unas fuentes de agua, aunque la Orinoquía tiene muchísima agua. Si el Sumapaz se acaba, si los bosques del Sumapaz se acaban y los desforestan o deciden sacar petróleo de ahí, prefieren el petróleo que el agua, pues también esa región de Colombia empezaría a tener problemas de secamiento de los ríos principales. Hubo grandes desplazamientos de campesinos en los años 50 por las guerras entre los liberales, los conservadores y los guerrilleros, y el problema. Se atravesaron todo el páramo del Sumapaz hasta llegar al río Duda y bajar a lo que fue después la zona de distensión de los guerrilleros, allá a la Macarena. Esa historia, estos campesinos quedaron con una cultura comunista, digámoslo así, todos eran del Partido Comunista, de la UP, educados en esa cultura. La gente de la región. Toda la región del Sumapaz, del Alto Sumapaz sobre todo. Cabrera era un bastión de los comunistas, Pandi también un poco, ya en Merigar ya no eran comunistas, ya en Merigar eran zonas tierras calientes, liberadas y lejísimos de la guerra. Con el tiempo, como no son tan buenas esas tierras para mayor cosa, se volvieron la gente que no tenía nada que hacer, y los campesinos comunistas volvieron algunos, que siguieron hasta los años 80, 90, los que quedaron. Esos no fueron más. Ya después la guerra cambió y llegaron los paramilitares también, y ya se fue todo el mundo. Hoy en día, como la vemos, pues regular, toca esperar, toca estarse quieto unos años. Ya llevamos varios años quietos, que se ha perdido pues, tiempo y todo. Ahí están, los bosques han progresado, en las pocas veces que hemos ido, pues sí se ve que está más bonito que antes, crecen los bosques. Pero no hay una tranquilidad y una paz como para que la reserva fuera un sitio de placer y de lujo y de producción de agua, y proyectos de canalizar esas aguas bien como debe ser, y utilizarlas para que la gente tenga agua limpia, y piscicultura, y comida. Sí, el trabajo con el agua no se puede desarrollar mientras esté el conflicto. La guerra ayuda a la conservación en el sentido de que hay cantidad de zonas, las que no están cultivadas por cultivos ilícitos. Hay cantidad de zonas donde la movilidad y el desplazamiento es imposible. Entonces el hecho de que no hayan poblaciones humanas explotando los recursos, pues lleva a que inercialmente la conservación se dé.
Pero la gracia de un proceso de conservación es que sea consciente, es que sean organizaciones y redes sociales diciendo nosotros vamos a conservar estos ecosistemas, nosotros vamos a conservar el recurso hídrico, nosotros vamos a conservar el suelo, el agua y el aire. Y no una cuestión inercial como la de la guerra. Entonces la puede favorecer ocasionalmente, pero no es que ella se convierta en una opción de solución ecológica. La guerra no nos permitió desarrollar el laboratorio ambiental de paz, o sea, quedamos en la propuesta, quedamos en el sueño, pero no pudimos seguir el proceso de capacitación, no pudimos hacer el trabajo de restauración, no pudimos hacer el trabajo que se necesitaba para lograr que esta comunidad del Sumapaz pudiera eventualmente realmente recibir un poco de dinero por conservar el agua para Bogotá y pudiera ganar algo de dinero por toda el agua que se consume en Melgar, en Girardot, que es agua que sale y nace en el Sumapaz. Estos campesinos tienen que quemar el páramo para poder para cultivar papa o quemar el páramo para tener leche, pasto para las vacas y poder vender leche y hacer quesos, pero el país no acepta pagarles para que conserven el páramo y el país necesita de la conservación de esos páramos. Ese proceso en Colombia no se ha dado. Mientras la guerra es difícil cuidar estos recursos, hay que tener mucho cuidado con los extranjeros que van a empezar a llegar cuando no haya guerra, porque los recursos genéticos valen lo que usted quiera y eso ellos sí saben. Un señor que se lleva una hojita de allá, suizo, por decir algo, se va para el laboratorio de la Bayer Leverkusen y saca una droga, la berraca, para el SIDA. Y es de él, las hojas ya las perdemos, patentan las plantas y nos toca comprar la droga falsina que la teníamos ahí en la horita. Maivam Syur Manda Bhagyaya